En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de encuentro a través de tu palabra, porque tú te nos revelas en la palabra. Tú nos inspiras a través de tu palabra. Dispón nuestro corazón como la tierra buena para acoger el mensaje de vida y que fructifique en nosotros. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 18 al 22. Y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pedro le contestó: el Cristo de Dios. Pero les mandó enérgicamente que no dijeran esto a nadie. Dijo: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos y los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice y sucedió que mientras él estaba orando a solas, se hallaban con él sus discípulos, y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? La oración marca la historia de la salvación que nos narra la Sagrada Escritura. El pueblo de la Biblia, que es el pueblo judío, hace de la oración una manera de situarse en la historia frente al plan de Dios. Se ora para sintonizar con la voluntad de Dios. En la oración se reconoce también el poder salvador de Dios. Se agradecen sus beneficios y se implora su guía y protección. Por la oración, también el pueblo se reconoce pecador y ruega, implora clemencia. Pero en la oración también exulta de gozo y reconoce las grandezas de Dios y su benevolencia en favor de sus criaturas. Así lo descubrimos en los salmos tan bellos, tan preciosos. Como judío, Jesús también practicó la oración, pero infunde novedad en la manera de hacerlo. Él invita a orar como Él. Y Él, en la oración, nos invita a orar al Padre. Y esto nos abre a una oración confiada, sincera y comprometida con la causa del reino. La oración de Jesús precede y acompaña su misión. Así lo muestra el evangelista Lucas en muchos de estos momentos. La realización de la oración de Jesús está en esos momentos decisivos y de exigencia por las situaciones que tiene que afrontar. Ya vimos cómo oró cuando fue a elegir a sus discípulos. Lo vemos aquí cómo ora en este momento. Orará también cuando tenga que afrontar la cruz. En este caso concreto, está obligado a confrontar a sus discípulos y requerirlos para que aclaren sus expectativas frente a Él. El Señor no se llama engaños, ni llama a nadie a que se engañe con Él. Y Él encuentra en la oración esa fuerza para encararlos. Los interroga sobre la opinión generalizada de la gente, como ayer veíamos que dejaba perplejo a Herodes esta opinión de la gente. Pero quiere que constaten que las multitudes son incapaces de apropiarse de esa novedad que Él representa, al situarlo en la línea de continuidad de Juan el Bautista, de Elías o uno de los profetas del Antiguo Testamento, expresan la incomprensión de su mensaje y de su actividad liberadora. Pues el mensaje de Jesús dista mucho de ese mensaje amenazante de Juan el Bautista y de esa actividad insubordinada, insurgente, provocadora de Elías y de los antiguos profetas. El mensaje de Jesús y su accionar liberador es completamente distinto. El mensaje de Jesús es buena noticia del reino de Dios, de la instauración del tiempo de la gracia, de la misericordia de parte de Dios. Y no busca con su acción la destrucción de los pecadores, y menos la de los enemigos de Israel,
porque Dios en Jesucristo es oferta de salvación para todos los hombres, de liberación para todos. Pero la gente imbuida en la opinión se ha negado a esta experiencia personal de encuentro con Jesús. El Señor entonces urge ahora a los discípulos, desde su cercanía, que expresen su juicio sobre Él. Tomando la vocería del grupo, nos dice el narrador de Lucas que Pedro lo reconoce como el Mesías de Dios. La expectativa mesiánica había sido alentada por los profetas y se soportaba en el sueño de una restauración del poderío israelita. Y en ellos respondieron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro le contestó, el Cristo de Dios. Como vemos, Jesús se ve obligado a impedir que los discípulos puedan divulgar esta concepción, porque Jesús, aunque no rechace ese reconocimiento de Mesías que le hace Pedro, no aprueba su divulgación por lo ambiguo que podría resultar. Jesús pregunta acerca de quién dice la gente que es Él, pero ahora les pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro hace un reconocimiento muy temporal de Jesús y al mismo tiempo nos sitúa a nosotros. Cuando Moisés es requerido por el Señor para salvar y liberar a su pueblo, Moisés le preguntó, y si me preguntan, ¿qué Dios me manda? ¿Quién les digo que es? Y él dijo, dile, yo soy el que soy. Y que se resume en ese tetragrama Yahvé, yo soy el que soy. Que significa más o menos yo estoy siendo. Dios no puede ser abarcado por un concepto. Un nombre es un concepto. Por eso Dios está más allá de un nombre. Por eso la experiencia que el Señor nos invita a tener de Él es la de Padre, que es más que un nombre, es una experiencia de permanente efusión de vida. Eso es lo que es. Por eso cuando Pedro dice, eres el Mesías de Dios, Jesús ve que ese mensaje aún es muy limitado. Responde más a intereses de la nación judía, a las expectativas que él y la gente se habían hecho. Y este mensaje todavía no se puede divulgar. Por eso los conmina, los obliga rigurosamente a quedarse callados. Porque pueden exacerbar los ánimos de la gente y pueden dar al traste con la misión de Jesús. Inicia entonces Jesús un proceso de purificación de esta concepción de sus discípulos, que no se completará sino hasta el final de la resurrección, cuando aparezca en el camino a los discípulos de Emaús. Y entonces les pregunte, ¿no era necesario que el Cristo soportara estos sufrimientos para entrar en su gloria? Jesús nos dice que el Mesías es el Hijo del Hombre, expresión que interpreta un estilo de ser humano conforme al querer de Dios, animado por el Espíritu, el hombre por excelencia. Y les mandó enérgicamente no decírselo a nadie. Dijo, el Hijo del Hombre debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y los escribas, y resucitar al tercer día. Este hombre que encarna Jesús no converge con los intereses mezquinos de los poderosos, por lo que no goza de su aprobación y acogida. Por el contrario, resulta incómodo, amenazante. El rechazo y la desaprobación traerán a su vida sufrimiento, como vemos que aquí dice, y muerte, pero su fidelidad será verificada, y eso es lo que significa la resurrección. Jesús resucitará de entre los muertos, y entonces el que ha sido desaprobado por los hombres resultará aprobado por Dios, inaugurando así un nuevo orden soportado en el amor que se entrega, en la vida que se da, y no en el poder que somete y asesina. Anima esta palabra, mis hermanos, a imitar a Jesús. Yo me siento especialmente animado a imitar a Jesús,
a recurrir como Él a la oración para encontrar en ella el discernimiento para afrontar las situaciones decisivas y exigentes y confrontar el valor que ofrece Jesús en su oferta de vida para que yo también afronte con valentía las circunstancias y a las personas. Jesús encuentra en la oración esa fuerza para afrontar las situaciones, pero también a las personas. Hay un bello relato en el Antiguo Testamento de la reina Esther, que antes de enfrentar a su marido para salvar a su pueblo, oró. Es que cuando uno también va a confrontar a las personas, debe orar. Orar para que el Señor ponga en la boca de uno las palabras, pero también el valor, la energía. Aquí el Señor quiere confrontar a sus discípulos y oró. No fue arbitrariamente a decirles, están equivocados, no, oró y tuvo la sabiduría para confrontar a sus discípulos. Cuando tú tienes que confrontar a tu esposo, a tu esposa, cuando tú tienes que confrontar a tus hijos, cuando tú tienes que confrontar a alguien, horas antes. El Señor hoy nos da esta enseñanza para confrontar situaciones y para confrontar a las personas. Hay que entrar en la intimidad de Dios para sintonizar con su voluntad, para no llamarnos nosotros al engaño, pero tampoco despertar expectativas que no podamos satisfacer en los demás. Que yo pueda decirle a esta persona las cosas con claridad. Y Jesús, para eso oró. Porque es que a veces hay mucha gente que le da miedo confrontar a otro. Decirle la verdad, que es que si lo digo lo ofendo. ¿Cómo le voy a decir esto a mi mamá? ¿Cómo le voy a decir? No, ora y ves cómo hizo Jesús. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y si el otro le dio una respuesta que no era, le dijo, pues no es así, Pedro, quédate callado tú y los demás. Porque esta es mi realidad. Yo encarno un proyecto distinto. Yo soy el Hijo del Hombre, el hombre animado por la fuerza del Espíritu. Y le dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, ser rechazado y ser muerto, asesinado, pero resucitará. Tuvo el valor para decirle esto a sus discípulos. Él pudo haber querido estar al lado de los discípulos y seguir despertando el entusiasmo, pero no. Él sabía cuál era su destino y no se engañó a él ni engañó a los demás. Ahora, cuando tú tengas también que confrontar a alguien, cuando tengas que hacer que aparezca la verdad, no tengamos miedo de mostrar nuestra verdad, de mostrarnos como somos. No nos engañemos nosotros ni engañemos a los demás y encontremos en la oración esa fuerza para salir adelante. ¿Sabes a qué más me invita esta palabra? Y no sé a ti a qué te invita, pero a mí me invita a revisar mis búsquedas intrascendentes del Señor y de solo suscribir las ofertas de salvación a ese orden de lo temporal y de la satisfacción de mis necesidades, olvidando que Él quiere la salvación integral del ser humano y de todos los seres humanos. A veces buscamos a Dios para que resuelva mi problema de salud, mi problema económico, pero se nos olvida que Dios no es solo salvador de mis necesidades, Él es salvador del hombre. Y que tal vez a través de una enfermedad Dios quiere purificarme, Dios quiere renovarme, Dios me está salvando. ¿Cómo asumir el dolor y el sufrimiento desde esta perspectiva distinta? ¿Cómo asumir la contrariedad de la vida? Y que nada me mate, que no me mate la enfermedad, que no me mate la incomprensión, que no me mate el rechazo de los otros, y que yo pueda mantenerme firme e incólume. ¿Sabes qué? También esta palabra me recuerda cuál es la vocación que tengo y la vocación que también tienes tú. Esta palabra me recuerda la vocación de hijo del hombre a la que estamos llamados todos, con unas exigencias de fidelidad en el amor como servicio desinteresado a los demás. Lo que puede acarrear, como le acarreó a Jesús, incomprensión, sufrimiento y hasta la muerte, pero una vida entregada por el amor al servicio de los demás tiene la garantía de ser indestructible por la muerte. Te doy gracias, Señor, en este día. Te alabo y te glorifico por esta palabra. Te alabo por este llamado que me haces a revisar mi vida, a revisar mis opciones, a revisar mi relación contigo
Y te doy gracias por mis hermanos y hermanas que escuchan esta palabra y que también, Señor, se sienten llamados y movidos por esta palabra a dejarte ser Dios en nuestra vida. No un Dios a nuestra medida, sino un Dios que nos hace a la medida de su amor y de su gracia. Amén.